Bien, continuando con la solución de los ejercicios y ejemplos, nos toca a continuación ver el siguiente ejemplito. Veamos acá, se me pide indicar verdadero o falso según corresponda. Bueno, en la alternativa A tenemos seno de 3 pi medio menos alfa igual a menos seno de alfa. Obviamente, como ustedes pueden observar, aquí aparece falso. ¿Por qué le hemos colocado falso? Recuerda, porque si yo trabajo en una reducción al primer cuadrante con 3 pi medios, o sea 270, la razón trigonométrica debe de cambiar. Y aquí no cambió. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. B. Tangente de pi medio menos alfa igual a menos cotangente de alfa. Si ustedes observan, aquí también nuevamente esto es falso. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Lo siguiente. Primero, pi medios menos alfa es un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Claro, es pi medios menos algo, eso está en el primer cuadrante. ¿Ah? Por lo tanto, la tangente en el primer cuadrante es positiva, y acá aparece con menos. Por lo tanto, es falsa la proposición. Y la tercera proposición, secante de pi medios más alfa, me dicen que es igual a cosecante de alfa, y también le hemos colocado falso. ¿Por qué? Porque observa, pi medios más alfa es un ángulo que se encuentra donde en el segundo cuadrante. Y la secante en el segundo cuadrante tiene que ser negativa, y acá aparece como más. Por tal razón, eso es falso. Muy bien. Veamos entonces a continuación también el siguiente caso particular. ¿Cuándo vamos a emplear este caso particular de reducción al primer cuadrante? Cuando, por ejemplo, tengamos que reducir al primer cuadrante razones trigonométricas de ángulos que toman un valor entero. Claro, obviamente menor que 360 grados, como en este caso, ¿no es cierto? Cotangente de 140, seno de 250 grados, o la secante de 300 grados. ¿Qué hacemos aquí? Fácil. Una forma práctica, una forma sencilla de efectuar este tipo de reducciones es por medio de este caso particular. ¿Qué tenemos aquí? Lo siguiente. Si el ángulo que se va a reducir, que queremos reducir, se encuentra en el segundo cuadrante, entonces mi ángulo reducido, mi ángulo agudo, ¿cómo se obtiene? Simplemente restándole a 180 grados todo el ángulo del segundo cuadrante. También, si el ángulo que se desea reducir pertenece, se encuentra, está en el tercer cuadrante, entonces mi ángulo reducido, mi ángulo agudo, ¿cómo se obtiene? Restándole ahora a todo el ángulo, le restamos los 180 y listo. Si el ángulo que se desea reducir, campeones, estuviera en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo reducido, el ángulo agudo, el ángulo del primer cuadrante, ¿cómo se obtiene? Restándole ahora a 360 grados todo el ángulo del cuarto cuadrante. Ejemplitos. Quiero reducir la cotangente de 140. En cuanto al procedimiento de la reducción al primer cuadrante, se hace lo mismo. Es decir, el procedimiento se aplica. Primer paso, averiguar en qué cuadrante está 140 grados. Obvio, eso está en el segundo cuadrante. Segundo paso, averiguar el signo de la cotangente en el segundo cuadrante. Negativo. ¿Qué más? Se repite la misma razón trigonométrica. Cotangente, pero ¿de quién? Observa. Segundo cuadrante, 180 menos el ángulo. 180 menos 140, 40. Por lo tanto, cotangente de 140 grados es igual a menos cotangente de 40 grados. Y ya está reducido. Otro ejemplo, seno de 250 grados. Primer paso, ¿en qué cuadrante está 250 grados? Tercer cuadrante. Segundo paso, el signo. Seno en el tercer cuadrante, negativo. Tercer paso, le repito la misma razón trigonométrica seno. ¿Pero de quién ahora? Recuerda, está en el tercer cuadrante, por lo tanto el ángulo agudo es todo el ángulo del tercer cuadrante, 250, menos 180, o sea, 70. Y ya está reducido. Secante de 300. Primer paso, ¿en qué cuadrante está 300 grados? En el cuarto cuadrante. Y la secante en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene?
positivo. Queda sobreentendido. ¿Qué más? Se repite la misma razón secante, pero ¿de quién ahora? Cuarto cuadrante es 360 grados menos todo el ángulo del cuarto cuadrante, 300. O sea, secante de 60 grados y listo. De esa manera podemos efectuar la reducción al primer cuadrante para este caso particular. Otro ejemplo, vean aquí en la figura, se me pide calcular el valor del seno de alfa menos tita entre 2 más el coseno de alfa menos tita entre 2 más el seno de alfa menos tita. Como pueden observar, tenemos como dato el siguiente gráfico, la siguiente figura, donde aparecen aquí ángulos trigonométricos, pero que se encuentran en diferentes sentidos. Observa, el ángulo alfa es positivo, ya que gira en sentido antihorario, y el ángulo tita es negativo, porque estamos girando en sentido horario. ¿Qué hacemos entonces? Recordar, si tenemos ángulos trigonométricos en una figura, pues se recomienda que todos estos ángulos estén en un mismo sentido. ¿Qué sentido es? El antihorario. Por lo tanto, le invierto el sentido a tita. Y recuerda, cuando a un ángulo trigonométrico se le invierte su sentido, su valor cambió de signo. Si antes era tita, se convirtió en menos tita. ¿Y qué podemos observar? Que la suma de estos ángulos positivos, alfa más 90 más menos tita, eso es 360. De donde alfa menos tita es igual a 270. Reemplazando, tendríamos seno de 270 entre 2, 135, más coseno de 270 entre 2, 135, más el seno de 270. Seno de 135 lo reducimos por medio del caso particular. Recuerda que esto es segundo cuadrante, seno positivo. Se coloca la misma razón seno de ¿cuánto? 180 menos 135, 45. Reducimos el coseno de 135, igualito, segundo cuadrante. Coseno negativo, se coloca la misma razón coseno, pero de 45. Y recuerda de los ángulos cuadrantales, seno de 270 menos 1. Algo que ustedes deben de recordar es que el seno de 45 y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Por lo tanto, si se están restando, se eliminan. Y la respuesta sería E igual menos 1. Ángulos positivos mayores de una vuelta es el segundo caso. Para este caso, ¿qué es lo que hay que recordar? Primero, procedimiento. Se divide el ángulo dado entre el ángulo equivalente a una vuelta en su respectivo sistema. A continuación, se iguala la razón trigonométrica del ángulo dado con la misma razón trigonométrica del residuo obtenido en la división anterior. Y para los ángulos negativos solamente deben de recordar esta regla general. Seno de todo ángulo negativo representado por menos x es igual a menos seno de x. Coseno del negativo, ojo, mucho cuidado, es el mismo coseno del positivo. No pasa absolutamente nada. Y eso también ocurre para la secante del negativo, es la misma secante del positivo. Para las demás razones trigonométricas de mi ángulo negativo, podríamos afirmar de manera práctica, cosa que es muy correcta, que el signo menos afuera. Seno de menos x menos seno de x, tangente de menos x menos tangente de x, cotangente de menos x menos cotangente de x, y secante de menos x es simplemente la secante de x acá, y la cosecante de menos x menos cosecante de x campeones. Y listo.